Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a empezar sobre otro tema ya muy diferente a lo que es el Perú. No vamos a ir un poco más allá del mundo, del mundo, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? Digamos, anteriormente en Grecia, en Roma, había los famosos imperios romanos, ¿no? Y en la cual conquistaban, querían extender sus expansiones. Pero, digamos, eso quedó en atrás, ¿no? En el año cero, año antes de Cristo, pues déjenme decirles que no, porque aún sigue continuando, ¿no? Sigue continuando y más que todo, es, bueno, en nuestros tiempos también hay, sí, digamos que sí, ¿no? Los imperios comerciales, ¿no? Los grandes emporios y todo ello. ¿Qué es lo que pasa en ese entonces, ¿no? Digamos, el imperialismo, ¿no? Ha sido una constante en la historia de la humanidad. Lo que vamos a ver hoy día son los imperios coloniales del siglo XIX, ¿no? Como le dije anteriormente, el imperialismo ha sido una constante, ¿no? Un tema constante en la historia de la humanidad. No tanto en los egipcios, no tanto en los griegos, los romanos, no, hasta en nuestra actualidad se sigue viendo, ¿no? Todos ellos han conseguido crear grandes imperios, ¿no? Ah, en estos tiempos del hombre contemporáneo. Existen dos fundamentales del imperio, ¿no? El regresivo y el progresista. ¿Qué significa el imperialismo regresivo? Muchos de los continentes, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? En los años 1800, ¿no? Digamos, cuando acá Colón, antes de que por Colón, cuando vino acá, ya se cayeron los años. No, digamos en este mapa, nada más en este mapa, veamos, ¿no? Lo que está sombreado dice Inglaterra, ¿no? Todo eso le pertenece a Inglaterra. Lo que está en amarillo, todo eso le pertenece a Francia. Mira, África también le pertenece a Francia anteriormente, y por América. ¿No? O sea, los continentes europeos buscaban expandirse, buscaban, ¿no? Conquistar. Ahorita, claro, que no hay guerras, bueno, acá en Latinoamérica ahorita no actualmente, pero en otros países sí creo que hay. Como decían que después va a haber la guerra por el agua. Y, y supuestamente esta tercera guerra mundial decían que no iba a ser con armas, sino ya iban a atacar con el problema de la salud, ¿no? Digamos, para poder debilitar los ejércitos y todo ello. No sé si será verdad que realmente esta pandemia solo fue motivo, porque ahorita en las noticias no están hablando de China, la verdad que no lo sé. No, yo veo, leo y hasta ahorita actualmente no veo nada de China. No sé si será ha sido verdad. Bueno, empecemos, ¿no? Como te decía, ¿no? A lo largo de nuestra historia, ¿no? Egipcios, europeos, griegos, romanos, otomanos, japoneses, entre otros, han ido conquistando pueblos. ¿Por qué? Porque han querido dominar, ¿no? Es por ejemplo, ¿no? Tú tienes digamos, ahorita actualmente tú tienes un celular y quieres tener otro celular. ¿Qué haces? Te compras, ¿no? Es que así como digamos, en tu casa, tu familia compra, pues no, tu padre, tu mamá o algún familiar que estés dependiendo, compra un pollo a la brasa entero, ¿no? ¿Tú cuál parte quieres? Ah, parte pierna, pero no, tu hermano también quiere pierna. Entonces empieza, ¿no? Es, por ejemplo, en las tajadas de la torta, cuando ha sido un cumpleaños, ¿no? Algunos dan así, una lengua, una lengüita dan de torta, ¿no? De la repartición de torta. Pero tú quieres un pedazo más grande, ¿no? Más o menos, puedo decir que así es el imperialismo. Porque hay imperialismo regresivo, ¿qué es lo que hacen, no? Que es la pura conquista y explotación de recursos. Y el imperialismo progresista
que promueve la expansión de la civilización a las ciudades. Pero en cambio, en este imperialismo, en el siglo XIX, es el reparto del mundo por las grandes potencias. El reparto del mundo. ¿Cómo podríamos definir esto, no? Son los estados, ¿no? Poderosos, ¿no? Las potencias mundiales. ¿Qué es lo que hacen? Someter a los pueblos más débiles. ¿Para qué? Para satisfacerse con intereses. Ahora sí se financiaron los gallos. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos, ¿no? Acá vemos una caricatura en la cual, eh, ¿no? Ah, bueno, creo que no se nota un personaje más que está acá arriba. Ese es cuando se están repartiendo China, ¿no? Varios emperadores. Vamos a ver a las reinas, a los otros emperadores, ¿no? Cómo se reparte en China como si fuera una pizza. En sí es una caricatura, ¿no? Es una caricatura. Basada en... Están que comentan los gallos. ¿Cuáles fueron las causas de la expansión imperialista? Porque había causas, ¿no? Había causas en las cuales, ¿por qué expandirme? ¿Por qué voy a expandirme? ¿No? ¿Qué hacía? Las causas económicas. ¿Qué es lo que buscaba? Los estados europeos necesitan conseguir materias primas para su producción industrial y nuevos mercados para vender sus productos. Lo que hace que las potencias imperialistas tienden a obligar a sus colonias a comerciar en forma exclusiva en su metrópoli. La caída de precios provocada por la crisis de 1873, ¿no? Grabándolos con impuestos y aranceles que prácticamente impedían la entrada de productos extranjeros, obligó que a tener nuevos mercados lejos de su control. Los Países Bajos, Inglaterra, entre Francia, necesitaban invertir en países fuera de Europa para poder mover el exceso de dinero, encontrando como formas de préstamo, bien invirtiendo en transporte como el ferrocarril, puertos o vías de comunicación, ¿no? Es como digamos, ¿no? A ver, a ver, algo que a ti te gusta, algo que a ti te gusta como alumno, a ver, como estudiante, un gusto tuyo, a ver, para poder, Aprender no, digamos, por ejemplo, en música, en algo, un a gusto un gusto, a videojuegos, un gusto música, en los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, hay, a veces han sido desarrollados algunos videojuegos, ¿no? En la cual, digamos, hay personas que lo ven, ¿no? Como algo malo, que los videojuegos te hacen más violentos, entre cosas, ¿no? Pero hay un trasfondo, ¿no? Por ejemplo, explicaba pero a los de cuarto, ¿no? Que hay un juego que se llama Dante's Inferno en la cual relataba la Divina Comedia, ¿no? Y este juego que, o sea, hay influencia, por ejemplo, ¿no? También en los mangas, ¿no? En los mangas y en el anime, eh, ¿cómo se llama? Este que sobresalió también, que todos le gustaron, ¿no? Creo que se llama Los Caballeros del Zodiaco, pero no la de Senseiya, sino la otra, El Lienzo Perdido, no tuvo su apogeo en Japón, en la cual le llamó al mangaka a renunciar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? No tuvo apogeo en Japón, pero tuvo apogeo en Latinoamérica, ¿no? Entonces digamos, ya. Por ahí está el rumor que van a continuar la serie y todo ello, ¿no? Y es así, a veces nos invierten, ¿no? Por ejemplo, los otros países buscaban expandir esto, ¿no? Digamos, no podemos estar
Acá solo en Europa tenemos que ir a otro lugar a vender. Es por ejemplo, ¿no? Digamos, los que están así vendiendo agua, venden los que hacen comercio ambulatorio, ¿no? Los que venden sus chicles, ¿cómo se pasean? Uno, o sea, digamos, de carro en carro, en carro en carro, van vendiendo, ¿no? Van vendiendo sus productos. Bueno, le era profe, pero lo hace por necesidad. Claro, ¿no? Pero así también buscaban los países, ¿no? Expandir, porque digamos, acá no hay, entonces me voy a expandir. Por ejemplo, pones tú un negocio, ¿no? Eh, Tú sabes que tu negocio no va a ser todos los días. ¿Qué buscas entonces tú? Expandirte, ¿no? Busca primero en la zona, ¿no? Buscas la zona, digamos, la zona está satisfecha, pero no te van a comprar todos los días. Lo que tú buscas es expandir, ¿no? Expandirte más allá, ¿no? Es expandirte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo he trabajado, eh, tenía mi trabajo, ¿no? En una zona, un lugar en Punta Hermosa, ¿no? Cuando yo he venido acá a mi pueblo, ¿no? No había con ese mismo trabajo. Que buscaba, ¿no? Poner mi esto a través de anuncios y tratar de expandirme a otros lugares. ¿No? Es así como yo he conocido, ¿no? Otros lugares como Olivos, Molinas, Surco, Magdalena del Mar y cosas así, ¿no? Buscar dónde hay. No, es como, digamos, también cuando uno busca mejores ofertas laborales. No, ya, voy a estudiar inglés para viajar a los Estados Unidos porque ahí hay un buen sueldo. O voy a estudiar italiano para irme a, a trabajar también, ¿no? Y uno que busca, ¿no? Por eso que, digamos, estos imperios que buscaban, no querían solo estar en Europa, ¿no? No les convenía. Entonces, digamos, vamos a invertir en otras cosas. Vamos a invertir más allá. Porque, porque ¿qué surgía, no? La nueva industria floreciente de Europa, que fue la consecuencia de la segunda revolución industrial, demandaba materias primas, ¿no? Demandaban, digamos, materias primas, pero ¿qué es lo que pasaba, no? Comenzaba a escasear en la vieja Europa, como decían, el primer mundo, entre comillas, ¿no? El primer mundo, ¿no? Materias primas como que el oro, el caucho, el cobre, ¿y qué más? El petróleo. Entonces, ¿quién por ahí también estaba el auge del caucho? Si recordamos, ¿no? Por ahí estaba Perú también, que estaba en el auge del caucho, ¿no? Buscaba expandir también. Estos gallitos, ¿no? O sea, digamos, tú ponte un producto, ¿no? Y tienes que saber expandirte, ¿no? Sea pues así a través de las bicicletas, sea a través de una moto, a través de un carro, ¿no? Buscar expandir, ¿no? Digamos, por ejemplo, este dueño de las pollerías, si no me equivoco, es el KFC, el Kentucky, ¿no? Era un viejito en la cual no tenía, ¿no? Y se empezó a expandir, ¿no? Se empezó a expandir. Ahora vemos Kentucky en cualquier distrito. Vemos en Kentucky también los negocios, las cadenas, ¿no? Por ejemplo, Plaza Vea, metro. Bueno, ahorita acá por donde yo vivo no hay metro, sí hay Plaza Vea, pero no hay metro, ¿no? Pero a veces salen con otros nombres, ten cuidado. Plaza Vea, el otro hay otro que se llama también como su nombre. Ribanda, no me acuerdo cómo se llama, Economax, algo así. Tambo. Tambo también, ¿no? Pertenece, ¿no? Hay algunas cadenas que pertenecen, ¿no? Digamos, todo eso pertenece a uno solo, ¿no? Todo eso pertenece a uno solo. Como hay, Ah, yo he llegado a ver a negocios así parecidos a Tambo. Tienen todos los colores de Tambo, pero tienen otro nombre. Es una copia idéntica a Tambo, pero con otro nombre. más. No, 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 no. O sea, me refiero que, o sea, veo tiendas que son idénticas a Tambo, los colores del local, por así decirlo, y la forma en que presentan su logotipo, su nombre, pero, o sea, son iguales, solamente que cambia el nombre. Ah, eso es el plagio, ¿no? Digamos, para llamar también. Hay algunos que sí hacen, por ejemplo, las polleras Norquis, que ponen igualito el logo, ¿no? Pero que ponen Rockies. Hay algunos. Hay algunos que Ujú. son vivos para, digamos, ya acá
En Perú hasta se copian el mismo logo, pero esos no saben que lo pueden demandar. Se puede demandar. Por ejemplo, ahorita las que dominan, ¿no? El grupo Intercore. El grupo Intercore, ¿qué tiene? Promar, tiene el Interban, tiene Cineplanet, tiene Intelligio, tiene Intertulios, tiene Oesle, ¿no? Tiene el Interban, tiene Dunkin' Papayón, Bembos. Universidades también tienen la UTP, tienen también Innova, si no me equivoco, Innova School también creo que pertenece al grupo Intercore, ¿no? O sea, prácticamente, digamos, el fin del capitalismo, ¿no? El capitalismo es uno. ¿Cuál es todo? ¿No? Digamos, están ahí en el nivel del capitalismo. ¿Cuál es que sube la mayor escala? El imperialismo, ¿no? Claro que ahorita no, todos quieren llegar a ser un imperio. Porque ¿quién va a estudiar todo eso? Un personaje que después lo vamos a ver a través de la historia, pues el que fue Lenin, ¿no? Que diga, Lenin pone esto, ¿no? En la cual el fin del capitalismo es el imperio. Que todo esté a su merced. Que todo esté a su merced. Pero no es eso, ¿no? Porque también salen las competencias. Salen las competencias. Ahí nomás en tecnología, ¿no? Al inicio, ¿quién dominaba? ¿Quién dominaba en tecnología? No estaba Samsung. Antes no pintaba Samsung celulares. ¿Quién estaba dominando en el año 2000, no? En los años 2000, cuando recién estaban habiendo los primeros celulares ya con música, con infrarrojo, con Bluetooth, la pelea le estaba dando Nokia y le estaba dando Sony Ericsson en celulares. En celulares, digamos, los que se deslizaban, estaba el Nokia y estaba el Sony Ericsson. Y los dos estaban compitiendo en ese entonces, ¿no? Cuando recién se estaba modernizando todo ello. Samsung no pintaba. Por ahí también, digamos, el que salía, ¿no? El que salía con su BlackBerry, ¿no? Ah, no, es empresario, ¿no? Todos tenían, ¿no? Se peleaban así. Samsung, no, el Samsung no, que diga Sony Ericsson, Nokia y el BlackBerry, ¿no? Pasaron varios años, si no me equivoco, más allá, y Samsung revoluciona, ¿no? Vienen a existir los Samsungs la- eh, con el iPhone, ¿no? Ya no pintaba, hasta ahorita, digamos, Sony Ericsson no pinta, Motorola tampoco, Nokia tampoco, a pesar que hacen smartphone, ¿no? El Jean también por ahí, pero el Jean, digamos que lo ponen más como elegancia. Ahorita solo, no, pero ¿quién sobresale, no? Digamos, una marca que se pensaba que era solo así súper económica, que viene de China, los famosos celulares Huawei, la compañía Huawei, ¿no? Porque antes yo pensaba, no, Huawei, porque sus precios eran económicos en celulares, la verdad. 30 soles costaba, costaba un celular. O como dicen criolllamente, los chanchitos. Celular chanchito, dicen, ¿no? Pero Huawei llegó, digamos, a rivalizar con esas grandes empresas, ¿no? ¿Existirá otra marca en un futuro? Todavía no lo sé, ¿no? Todavía no lo sé. Porque ahorita, ¿no? Digamos que por elegancia, ¿usan qué? iPhone algunos, ¿no? Algunos todavía siguen utilizando iPhone. Y la verdad sí, yo no puedo, pero digamos, a veces es lo que atrae a la gente, ¿no? Las marcas, tanto las marcas comerciales. Por eso, digamos, ¿qué es lo que buscaba? El imperialismo con la parte económica buscaba eso, ¿no? Expandir su negocio, trascender más allá, no solo quedarse ahí nomás en Europa vendiendo, sino expandirse más, porque si vemos, ¿no? Que quién hizo el viaje a todo, casi alrededor del mundo, pues no, Cristóbal Colón y había otros viajeros. ¿En cuándo sucedió eso? En los años 1492. O sea, ya existían que existía eso. Por lo tanto, ¿no? Pero otra causa que hay también son los demográficos. ¿Qué buscaban los demográficos? ¿No? Las causas demográficas. Si vemos que la parte económica era expandir, ¿no? ¿Qué buscaba en demografía? Buscaba también expandirse, claro.
¿Pero por qué? ¿Por qué expandir más territorios? Pues el acelerado aumento de población europea a finales del siglo XIX provocó intensos movimientos migratorios hacia otros continentes en una búsqueda de qué? De fuentes de trabajos y mayores oportunidades, ¿no? Después, digamos, acá nomás cuando hemos escuchado, invadieron tal terreno, invasión de terreno, ¿no? La gente que busca estar en otro pueblo. Acá nomás tenemos el caso de, ¿cómo se llama este que está todavía en... Ah, Villa El Salvador. ¿Cómo comenzó el distrito de Villa El Salvador? Con invasión. El distrito de Villa El Salvador comenzó con invasión. También por ahí San Juan de Miraflores también. Hay otros distritos que comenzaron como invasiones. Y hay también otros pueblos que están comenzando como invasión. ¿Qué es lo que buscan, no? La gente, no solo estar ahí. Y hay otros, pues, no, digamos, por mejores oportunidades laborales, ¿no? Porque, digamos, también se necesitaba, no, buscaban florecer. Pues, ¿qué es lo que sucede, no? Con el imperialismo, con las causas demográficas. Como una industria floreciente y con la expansión económica, respondía a distintos motivos, ¿no? El aumento demográfico, la población empezaba a crecer, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? La población llegó a duplicarse, ¿no? Llegaba a duplicarse, ¿no? Digamos, tenían dos, cuatro hijos y así sucesivamente, ¿no? Desde que si vemos en el libro del Génesis también, Adán y Eva lo mandaron a poblar a todo el planeta. Ahora digamos, ahora actualmente cuántos habitantes seremos en el mundo? ¿Cuántos habitantes, no? Seremos en el mundo. Si vemos también el último censo que se hizo en el 2017, ¿cuántos habitantes somos en el Perú? Porque a cada día están naciendo, ¿no? Cada minuto nace una persona en el mundo. Y bueno, también muere. Si en Perú, con supuestamente el último censo que arroja unos 31, 99 millones de peruanos, ¿no? Ahora imagínate cómo será alrededor del mundo, ¿no? Y ahora imagínate, en ese tiempo en Europa se empezaba a expandir muchas personas. Muchas personas estaban naciendo, y bueno, claro que por ahí están muriendo y todo eso. Supuestamente una cantidad estimada hasta alrededor, dice que hay 7.594 miles de millones de personas. No, más que en todos 77, 7.700 millones. Millones de personas. ¿Será verdad? No, digamos, ah, no, pero profe, ayer murieron, ¿no? Y esto de la pandemia que sucedió, ¿no? También fue reduciendo. Ha ido reduciendo a personas también, ¿no? Ha ido, digamos, ha habido deceso y otras cosas, ¿no? La mortalidad, más que todo. Bueno, pero por expansiones demográficas eso es lo que buscaban, ¿no? También que buscaban cambiar el lugar de residencia. Y para eso que existían los movimientos migratorios. ¿En qué? En busca de una vida mejor o también, bueno, algo en condiciones mejores. También que buscaban avanzar en medicina, nuevas tecnologías y nuevos medicamentos. Porque no se lo, digamos, pero profe, en Europa solo tienen buenos médicos, claro, pero no todo era química, sino que buscaban las, las lo que era medicina natural a través de árboles, plantas y que lo que hacía propiedades curativas que no había en ese entonces. ¿No? Buscaban expandirse más. Otro caso, ¿no? Otra causa del imperialismo, que ha sido lo político. Wow, acá sí vamos a hablar un poquito fuerte, ¿no? En lo político, ¿qué buscaba? El dominio de grandes territorios, de vías de circulación, de zonas consideradas estratégicas
se transformó en un símbolo de hegemonía en las potencias, en una época en que el nacionalismo hacía el auge en Europa. ¿Qué es lo que pasa, no? Con, lo, con las causas políticas? Pues las razones geoestratégicas, para la cual buscaban dominio de rutas navales, escalas necesarias para el reportaje de carbón, también los buques a vapor, espacios continentes para clave, ¿no? Todo eso para qué se va a desarrollar para una futura guerra. Y también vamos a ver por ahí cómo se repartieron África. La llegada de los barcos a vapor supone una gran avance y una gran revolución, ya que ¿qué pasaba con los barcos a vapor? Buscaban abarcar mayores distancias, ¿no? Pero que buscaban un punto de abastecimiento de carbón. Es por ejemplo, a ver, mira, eh, yo he llegado para trabajar para el, ¿cómo se llama esto? El almacén de supermercados peruanos, ¿no? Que a veces buscan, digamos, en una sola tienda no se puede almacenar, ¿no? ¿Y qué buscan? ¿No? Los almacenes de las bodegas San Francisco, si no me equivoco. No, no me acuerdo, ya. Me acuerdo que sí, la empresa en general se llamaba San Francisco, en la cual tenían almacenes, ¿no? Los grandes almacenes. Digamos, en una tienda, ¿tú crees que almacenan totalmente todo? No, buscan a veces un lugar para poder almacenar y en la cual ellos hagan, pues, no su repartición. Es, por ejemplo, en tu casa, en tu cuarto, tú guardas totalmente toda tu ropa, ¿no? En una cómoda, pero a veces, digamos, tienes más, eh, tú guardas esto, pero también tus padres, tus hermanos, o entre otros, a veces necesitas guardar más cosas. Entonces, ¿qué buscas? ¿No? Otros lugares para poder guardar. Hay personas que en su casa tienen tanto una azotea o un sótano. La azotea es arriba, el sótano es abajo, porque a veces buscan guardar. Oh, como somos no, nosotros acá, ¿no? Todo lo lanzamos al techo, ¿no? Guardamos las cosas a veces en el techo. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, ¿no? Yo salgo, veo, oye, acá hay varias cajas de gaseosa. Un vecino tiene acá cajas de gaseosa en el techo, ¿no? Y hay bodegas en donde guardan todo ello. Y eso es lo que buscaban, ¿no? Digamos, tanto su auge, ¿no? Los barcos a vapor buscaban un lugar donde poner los abastecimientos de carbón. Y también otra cosa, intereses políticos, pues, ¿no? Interés por el descubrimiento y el estudio de nuevas especies animales, entre otros, ¿no? Ah, no, eso disculpa, ¿no? Por ejemplo, ideológicas, en las causas ideológicas, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban, no? Defendían su dominio, planteando que tenían una misión evangelizadora y civilizadora sobre las culturas consideradas primitivas y bárbaras. ¿Te acuerdas que por historia, cómo vinieron los españoles acá al Perú, ¿no? Por historia, ¿qué le dijeron a que estaba el último Inca? ¿Quién estaba como Inca cuando los españoles vinieron a invadir acá el Perú? ¿Quién le rechazó? Pues, ¿no? ¿Quién le rechazó? ¿Quién fue el que rechazó el Evangelio, supuestamente? Le presentaron una Biblia, le presentaron ahí una Biblia en la cual él lo votó. Ese Inca, pues, ¿no? Había traicionado su
su hermano Huáscar, quien la cual ¿no? asume como el último emperador incaico. ¿Quién era? Creo que lo tenemos como en avenida también. No sé si habrá una avenida a su nombre. Mm, Pues es Atahualpa. Atahualpa, pues decía, ¿no? Vamos a evangelizar, esta es la idea política nosotros los europeos tenemos, ¿no? Todos nos guiamos del evangelio, ¿no? ¿Qué hacían esto, no? Descubrimiento, ¿no? Estudios, conocer nuevos territorios y realizar todo tipo de investigación, en la cual también, ¿quiénes intervenían? No solo los políticos, ¿no? No solo el emperador, existían, pues, ¿no? Profesionales del campo de la biología y la botánica, científicos también querían analizar, porque hay un personaje que también había hecho la teoría, el origen de las especies, si no me equivoco es el que solo los más actos sobreviven, es Charles Darwin, ¿no? Sobre lo que en su libro narra sobre la evolución de las especies por selección natural, en la cual dice, ¿no? Que las sociedades más avanzadas tenían derecho a imponerse y a seguir creciendo, aunque fuera a costa de las más inferiores o retrasadas. No, por ejemplo, la verdad, si yo leí algo de Charles Darwin, decía, pues, ¿no? Que antes existían las jirafas de cuello corto. Antes existían eso. No es mentira, es verdad. Antes existían las jirafas de cuello corto. Pero ellas fueron muriendo porque no llegaban al árbol. Entonces, poco a poco estiraban su cuello. Y en la cual, cuando, digamos, estaban sus descendientes, ya estaban con un poco más de cuello largo. Y así, hasta que solo las jirafas de cuello largo sobrevivieron. Eso es lo que narra Charles Darwin. Por ejemplo, ¿no? Antes también tenemos la creencia que no, wow, es una persona iletrada, no letrada, en la cual también ¿no? es un poder superior. Es, por ejemplo, a veces decimos, no, la persona que estudia mucho o tiene un doctorado, magíster o licenciado es superior. Pues eso es lo que dice según la teoría de Charles Darwin. Y también se vino a implantar acá actualmente, que es lo que decía, ¿no? Que los más aptos sobrevivirán a la pandemia. No, hay algunos que se han llegado a recuperar, otros han llegado a sobrevivir, otros ni siquiera les ha tocado esto, ¿no? Bueno, yo no sé porque no me he hecho una prueba tampoco, pero sí me ando cuidando de todo. No, me movilizo más que todo en bicicleta, no me movilizo en carro. También con esto del contagio a veces queda miedo. Y eso es lo que decía según su ideología, ¿no? Entraban como misión evangelizadora, pero todo era solo una farsa. ¿Cuáles eran sus formas de gobierno local? Formas de gobierno local. En uno existía, bueno, lo que es el gobierno directo. ¿Qué es lo que hace el gobierno directo? ¿Qué hacían, no? Que la soberanía de la colonia se encontraba sometida a potencia y era administrada directamente por ella. Ella implicaba un control político directo sobre la colonia, ¿no? Digamos, las colonias no, las colonias no son lo que uno se echa como perfume, ¿no? Eso no. Claro,
responde a la palabra, pero es una definición aparte, ¿no? Pero en cambio, todos los países tenían su colonia, ¿no? Gobiernos coloniales, en la cual, ¿no? Digamos, que Francia gobernaba directamente en otro país, que España gobernaba directamente en otro país. Pero, por ejemplo, acá, pues, no hubo lo que es el virreinato y todo. Otra forma de gobierno, la concesión, la obtención de ventajas comerciales por parte de las potencias en territorios de países independientes, supuestamente independientes. Por ejemplo, tenemos la cesión de puertos en calidad de puertos francos. Y el último, ¿no? La forma de gobierno, el protectorado. ¿Qué hacía con el protectorado? Creo que también acá vivimos el protectorado de José de San Martín. ¿Qué es lo que hacía? Donde las autoridades políticas locales aceptaban ser dirigidas por una potencia extranjera, tanto en política exterior como en el control de sus riquezas. A ver, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a continuar, continuar, continuar. Ya, a ver, digamos, ¿no? Por ejemplo, tanto lo que hemos visto en las causas, en la forma de gobierno, ¿no? Y lo del protectorado, alguna gente, pues, ¿no? A veces piensa, ¿no? En qué tal país es mejor, ¿no? En qué tal país es lo bueno, ¿no? A veces tratan de estudiar otro idioma, los movimientos migratorios que hubo. Esto, por ejemplo, acá también muchas de las personas viajaron al extranjero, ¿no? Tanto a Norteamérica, no, tanto a Estados Unidos viajaron de una forma ilegal en los años 1900 en ese entonces, ¿no? Los 2000 también. Por ahí también a otros fueron, cuando se fueron acá vino la época de Velasco, también migraron a Venezuela también. Y algunos trataron de viajar, bueno, a Italia, claro, con mejores condiciones laborales. Y acá también ocurre lo que es la ideología, en lo ideológico, ¿no? Algunos piensan, digamos, actualmente, digamos, el mejor sistema educativo lo tiene Singapur. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Claro que ya hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores. Acá nomás en Perú hay muchos factores, ¿no? Por ejemplo, más que todo los ideológicos. Porque ya no hay muchos robos, no hay tanto esto y otras cosas. O sea, digamos, a veces nos dejamos influenciar ideológicamente. Y eso es lo que buscaba. Eso es lo que buscaba, ¿no? En lo económico, ¿no? En lo económico. Por ejemplo, no sé cómo a lo largo de la historia también el comunismo, el socialismo ha influenciado en algunos autores acá. Uno de ellos tenemos, ¿no? Por ejemplo, a veces no han sido famosos en su localidad, sino han tratado de expandirse a otros lugares. Un claro ejemplo tenemos el de Pablo Freire. No fue un educador famoso en su país, sino que tuvo que salir a extenderse en otras partes. No, a veces uno busca una forma de, ¿no? Expandirse y todo ello, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, como te decía, ¿no? Todos querían invadir, todos querían, bueno, irse a otro lugar. Es como la compra de terrenos, la compra de materiales, la compra, los negocios también, ¿no? Claro que esa es parte del capitalismo, como dicen. Los emporios, las grandes empresas y todo ello. Pues, sabiendo una vez eso, ¿no? ¿Qué ocurre después? Digamos, ¿no? Seguimos con el ejemplo de la torta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Anteriormente le dicen, ¿no? Allá, tus padres traen pues, una torta grande, ¿no? Y reparten en partes iguales, ¿no? Pero tú siempre te vas a agarrar una parte más chica, más grande que de tu hermano, ¿no? Supuestamente algo así, ¿no? Pues, ¿quién hace eso?
Después de haber conquistado y para no estar peleándose, ¿no? Pues ocurre la famosa llamada Conferencia de Berlín, ¿no? Que fue celebrada entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la ciudad de Berlín, el Imperio Alemán, ¿no? Que fue convocada por Francia, el Reino Unido y organizada por el canciller de Alemania, Otto von Bismarck, con el fin de qué? De solventar los problemas que implicaba la expansión colonial en África y resolver su repartición. Acá claramente tenemos otra caricatura, ¿no? Cómo se tratan de repartir el mundo. ¿Qué es lo que vemos acá, no? Hasta en principios del siglo XIX, el tráfico de esclavos era lo único que interesaba a los europeos en África. Ya sabes por qué, ¿no? No, no sé qué es el racismo, sino ya sabes, deben saber por qué buscaban esclavos. La superficie, Ah, ya. extraño eso, ¿verdad? ¿Ah? Yo sabía hacer eso. Ah, ah. ¿Qué pasa, profesor? No, ¿por qué crees que Europa buscaba en África esclavos? Espérate, espérate. ¿Por qué crees que...? Ah, me debe activar esto. Porque era gente que no tenía mucha cultura, era gente fácil de dominar. Ya que África, ¿qué se convirtió en una fuente de esclavitud, ¿no? Una fuente para poder traer esclavos. Se convirtió, pues, ¿no? En una escala obligada en la ruta hacia la India y el Extremo Oriente. Y surgió de un modo especial, la necesidad de explorar de un modo sistemático el continente africano. Durante largo tiempo despreciado. La razón principal era que en África se estaban descubriendo ricas minas de todas clases, y las naciones poderosas consideraron que no había que dejar de perder esos tesoros. Por ejemplo, ¿no? Cuando hacía alguna vez a la playa, Sí, ya, a veces en la playa uno trata de chapar el lugar más cómodo cerca al mar, cerca al agua, algo así. ¿no? Así más o menos es así, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos, en las paradas militares, hay gente que se amanece desde el día anterior, antes, bueno, cuando había la parada militar, ¿no? O cuando hay un desfile por la localidad, ¿no? La gente se amanece, ahí va con su manta, se amanece, ¿para qué? Para llegar a los primeros puestos, ¿no? A las primeras bancas. Y eso es lo que ocurre también con ellos, ¿no? Ellos buscaban, pues, ¿no? Llegar primero en África para poder tratar de tener más esclavos en su esto. Pero entonces, ¿no? Se hace la conferencia de Berlín. Pues, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía, no? Había tesoros en África, ¿no? En la cual decían, no, no hay que dejar perder tesoros en África. Pero, digamos, estaban todos los de Europa, estaba el canciller de Alemán, estaba España, estaba Francia. Entonces, pues, ¿no? En África del Sur se reencontraron espléndidos yacimientos audíferos oro, y las más generosas minas de diamantes, en que una imaginación ávara hubiese podido concebir, ¿no? Sí, wow, hay oro, hay diamantes. Vamos a invadir con todo. Las potencias decidieron repartirse el continente, ¿no? Todas esas potencias, porque todos llegaron, wow, misteriosamente todos llegaron al mismo tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurría? Naturalmente las más poderosas sacaron la mayor parte, ¿no? Digamos, ¿no? Que tú seas el hermano del medio y tienes que darle la mayor tajada al mayor y la menor tajada, no, la mayor tajada al mayor y la menor tajada al menor. Pues, como vemos en la caricatura, ¿no? Ahí vemos claramente, ¿no? Como el chiquito obtenía un poco, mientras que el más alto tenía mayor parte. Y eso es lo que ocurría con la repartición, ¿no? Em, no digamos, ¿estás seguro de poder enfrentarte a mi territorio? Mira detrás mío, mi fuerza militar. Ay, 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 ya, todo está en la mayor parte. O sea, se estaban repartiendo África, como si, pobre África, sufrían sin saber nada de ellos, ¿no?
¿Para qué? Para la explotación de las riquezas de los correspondientes territorios, que se formarían compañías también privadas apoyadas por los respectivos gobiernos. ¿Quién es la que tenía más? Habían estados africanos, estados, posesiones otomanas, más que todo las colonias británicas. ¿No? Había también la trata, el tráfico de seres humanos para venderlos como esclavos. O sea, sí lo vendían. Digamos, no todo fue color de rosa en ese tiempo. Porque, ¿qué es lo que ocurre con las conferencias de Berlín, no? Todos querían un poco. Todos querían, ¿no? Porque existía, ¿no? En un contexto internacional también existía la cuestión de Congo, en la cual, ¿no?, el monarca Leopoldo II de Bélgica tenía su deseo de apropiarse de tierras en beneficio propio. ¿Quiénes participaron en esto, no? A ver, ¿quiénes participaron? ¿Quiénes fueron los participantes de la repartición de África, no? La tensión generada por dicha situación dio pie a buscar una solución negociada a la crisis. Este intento de solución fue aprovechado por el canciller alemán, ¿no?, que ya lo habíamos visto, Otto von Bismarck, quien convocó a las principales potencias en una conferencia de Berlín, capital del Imperio Alemán. La convocatoria se hacía en palabras de Bismarck para que establecer las condiciones del desarrollo del comercio, la civilización y el bienestar moral y material africanos. ¿Qué más buscaba? Buscaba una norma internacional para las futuras ocupaciones del territorio africano. Se, ¿Cuántos países convocó? Convocó a 12 países europeos. ¿Más quién? Más el Imperio Turco. ¿Y quién más? A ver, date cuenta, a ver. Están 12 países europeos, el Imperio Turco y alguien más. A ver, ¿a quién crees que haya convocado? ¿Qué país por ahí está considerado imperio acá en Latinoamérica? A ver, un país de América que también fue convocado para repartirse África. ¿A quién crees que la hayan llamado? Mm, Es un país de Latinoamérica. A ver, de América, de América. A ver, ¿a quién crees? A ver, ¿a quién le consideramos como un gran imperio acá? Pues a nuestro gran, queridísimo Estados Unidos. A Estados Unidos también le habían invitado para repartirse América, porque también había sido imperio. Y bueno, digamos, no todos tenían unos intereses, ¿no? Digamos, no, no me interesa África, ¿no?
No tenían intereses en África, pues buscaban, no, buscaban solo los resultados de la conferencia. A ver, escuchen, ¿no? Los representantes, tanto del Imperio Alemán, ¿no? Por parte de Alemania, bueno, Imperio Alemán anteriormente, iba Otto von Bismarck, ¿no? El que había convocado. Paul von Hashberg, Clement Busch, Henry von Kusserl. Por parte del Imperio belga, que lo conocemos como ahora Bélgica, Gabriel August van der Straten-Pontos, Augusto de Lambermont. Por el Reino de España, Francisco Merricolo. Por parte del Imperio francés, Alphonse de Courcy. Por parte del Reino Unido, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, Edward Baldwin Malek. Por parte de Italia, el Reino de Italia, Eduardo de Launay. Por parte del Reino de Portugal, Antonio José da Serra Gómez y Antonio de Serpa Pimentel. Por parte del Imperio Otomano, que se le conocía como estados vasallos y tributarios del Imperio Otomano, Mehmet Sai Pachá. Creo que lo escuché en una novela eso. Y como te dije, ¿no? Había las potencias sin intereses en África. Yo lo que te he nombrado ha sido las potencias con intereses en África. Y había potencias sin intereses en África. ¿Quiénes estaban? No, pero sí bien sido llamados. El Imperio Austrohúngaro, en la cual su representante era Emmerich Sechenay von Safari versus Videk. Por parte del Reino de Dinamarca, Emil Bink. Por parte de Estados Unidos, John Atkinson y Henry Sanford. Por parte del Imperio Holandés, Países Bajos, Philip van der Hoeven. Por parte del Imperio Ruso, no, no estaba Putin todavía. Estaba Piotr Kagnitz. Y por parte de la Unión entre Suecia y Noruega, Gillis Bildt, ¿no? Entre esos 12 países, ¿no? Fueron invitados. No con Estados Unidos también, porque Estados Unidos estaba convirtiéndose en potencia. Pues, ¿qué lo ocurre, no? Los propósitos, ¿no? Del rey Leopoldo II encontraron apoyo en Francia y en Alemania, convenciéndose que, para los intereses de ambos países, era necesario que asegurar el libre comercio en África. Portugal era un país demasiado débil, ¿no? Para proteger un imperio africano, demasiado vasto, por lo que tuvo que conformarse, a ver, ¿sabes qué, Portugal? Mira, tú eres sí un imperio, pero no eres tan fuerte como nosotros, así que te vamos a dar un poco de territorio, ¿no? A ver, Portugal, a ti te pertenece Cabinda, y le dieron el territorio de Cabinda a Portugal, ¿no? Entonces se ubica en las bocas del río Congo, como reconocimiento de sus derechos. ¿Qué se proclamó también en la conferencia? Se proclamó la libre navegación marítima y fluvial. ¿Por dónde? Por los ríos Congo y Níger. ¿Qué más se estableció? La libertad de comercio en el centro del continente africano, formada por la cuenca del Congo. ¿Qué más se acordó? La prohibición de esclavitud. ¿Y qué más? Se estableció el derecho de reclamar una porción de la costa africana. Bueno, solo si dicho territorio se ocupó efectivamente y se comunicaba de este evento a otros estados. Algo que se proclamó como una regla, el derecho internacional, ¿no? El principio de uti possidetis iure. En palabras españolas, principio de ocupación efectiva. ¿Para qué? Para que un Estado
europeo reclame derechos de soberanía sobre un territorio africano, en la cual debería establecer previamente una real posesión sobre este. Para acreditar, ¿no?, esta posesión, era preciso que la potencia europea reclame, ¿no?, la potencia europea reclamante hubiese suscrito un tratado con la población local y ejerciera actos efectivos de administración, o que hubiera establecido una ocupación militar permanente que bastase para asegurar su posesión, adquiriendo también el derecho a la explotación económica permanente. El objetivo era evitar que las naciones europeas reclamasen derechos sobre un territorio donde no tuviesen presencia alguna, lo que afectaba, pues, ¿no?, a países como Portugal, cuyos derechos reclamaba en base a su exploración por navegantes portugueses en el siglo XV. En el acta final contaba con 4 capítulos y 35 artículos. Las disposiciones generales, ¿cuáles fueron?, ¿no? Libertad de comercio en la cuenca del río Congo, sus desembocaduras y regiones circundantes, declaración sobre la trata de esclavos, neutralidad internacional de la zona central de África, la ley de navegación por los ríos Níger y Congo, introducir las relaciones internacionales y normas uniformes para las futuras ocupaciones. Y lo podemos ver así, ¿no? Pero acá también hay otra caricatura. Así se repartía, ¿no? Ahí estaba Otto von Bismarck, ¿no?, con los demás representantes, ¿no? Viene el pastel, nos vamos a repartir África, todos juntos. Pero Portugal, a ti te merece la parte más chica. Oh, ¿por qué yo? Así, no, no es mentira. A Portugal le dieron una parte más chiquita. Pues, en el capítulo 1, que consta de 8 artículos, hace referencia, ¿no? En el artículo 1, ¿no?, libre acceso a los comerciantes de cualquier nación. Artículo 2, la importación de productos de cualquier nación y referente a los impuestos a mercancías. Artículo 3, eliminación de impuestos por circulación. Artículo 4, derechos de monopolio de las potencias signatarias y defensa de las propiedades. Y pues en el artículo 5 se hace referencia a la protección de los nativos, la libertad religiosa y la eliminación de, entre comillas, la esclavitud. Artículo 6, la implantación del convenio de Unión Postal Internacional de la zona. Artículo 7, estos derechos, ¿por quién era vigilado? Por la Comisión Internacional de Navegación del Congo. En el capítulo 2, ¿no?, declara la prohibición del comercio de esclavos en la zona 2 del Congo, que estamos en el artículo 9. Y en el capítulo 3, ¿no?, la neutralidad de territorios y el mantenimiento de esta pese a una posible guerra. No, porque digamos, sabes que mira, tienes un gran ejército, así que mejor no peleemos, seamos amiguis, no te preocupes, yo no voy a estar peleando, ¿no? Así que mejor nos repartimos las tierras libremente, ¿no? Y vamos a calcular, pues, ¿no?, según el ejército que tengas, pues te damos la mayor parte. Y así eran, pues, ¿no? Se paraban repartiendo África como si no les interesara. Pero acaso le pusieron, acaso le preguntaron a los africanos, ¿no? No le preguntaron nada. ¿Qué trajo con ello? Si sabes que hay un antes, un, un ahora, pues hubo un después. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Hubo una consecuencia. Porque todo eso va a dar pase a qué? A las primeras guerras mundiales. A la Primera Guerra Mundial, después a la Segunda, ¿no? Los resultados de la conferencia sentaron las bases para la cooperación efectiva de África, para que en el año 1914 prácticamente había concluido. ¿Qué pasó en el norte de África? Fue objeto de disputa, especialmente en el siglo XX, con la ocupación franco-española de Marruecos, la ocupación italiana de Libia y el reconocimiento entre las potencias de las ocupaciones realizadas con anterioridad como Túnez y Egipto, ¿no? En la costa occidental de África fue dominada por Francia, que logró el control de la zona sahariana y zonas costeras como Costa de Marfil, Dahomey, Guinea, Senegal y Mauritania. El resto de las potencias logró establecer colonias como Gran Bretaña
en Gambia, Sierra Leona, Costa de Oro y Nigeria, de cierta entidad, Portugal en Guinea Portuguesa y Cabo Verde, y los alemanes en Togolandia. En la zona ecuatorial encontramos la continuidad de los dominios franceses del Sahara, que discurre en dirección sur hacia el Congo francés, y la presencia del Estado Libre del Congo, bueno, posesión personal de Leopoldo II, que en 1909 pasará a dominio del gobierno belga. Los alemanes lograron establecerse en Camerún, cuyo territorio se amplió con acuerdo franco-alemán en 1911. También estaban presentes los portugueses en Santo Tomé y los españoles en la Guinea Española, dividida en pequeño territorio continental, Río Muni, y otros insulares de Fernando Po y Loboycom. Y en el África Oriental, los gran bretaños establecen una continuidad dos de sus dominios del Sudán anglo-egipcio. Pues, y eso es lo que ocurría, pues, ¿no? O sea, digamos, el imperialismo, ¿no? Buscaba, bueno, conquistar tierra, expandirse su territorio y todo ello, ¿no? Existían los imperialistas franco-alemanes, franceses, los alemanes, los británicos, también Estados Unidos participaba. También Estados Unidos participaba en ese entonces, ¿no? Y eso sí, bueno, se repartieron. También Alemania quiso su porción algo por parte de Perú. Pero eso ya lo veremos en otra historia, ¿no? Y después, ¿no? Como digo, ¿no? Va a existir también, ¿no? Digamos, ya no querían pelear, ¿no? Digamos, no, estar peleando nos trae, pues, no, consecuencias, muertes, no queremos vivir en paz, ¿no? Y por eso, ¿no? Ocurre la repartición que se da con la conferencia en Berlín, ¿no? Pues después existía, ¿no? Lo que se llama la paz armada. En la paz armada, casi a finales del siglo XIX, pues había recelos, ¿no? Había recelos, digamos, porque todos querían dominar. Es acá actualmente, ¿no? ¿Quién crees que sea la empresa líder del mercado? ¿No? Acá en Perú. ¿Quién crees que sea la empresa líder del mercado peruano? Por ejemplo, ¿quién está en la empresa líder acá en el Perú nada más? ¿Puede ser Metro? No, Metro pertenece a Oncosud, si no me equivoco. ¿Quién crees que sea la empresa líder del mercado? Que una u otra forma ha subido. A ver, tú, a ver, tú a tu imaginación, ¿quién crees que sea la empresa líder actualmente? Empresa líder, Ah, me siento a mí en Perú. sí, en Perú. Ya, pero, am, me lo había dicho, me acuerdo. Ay, ¿cómo se llamaba? Era algo de, no sé, me voy a confundir si lo digo. La madre. ¿Tienes, Creo que voy a decir mal el nombre, pero. ¿tienes ahí un aceite o no? Sí. ¿Ya te has fijado el aceite de qué marca es y a qué empresa le pertenece? Ah, pues ahora acerques un poco más al micro. Eh, tienes un aceite ahí, ¿no? ¿Le has visto qué marca es tu aceite? ¿Cuál cocina? Sí, creo que era cocinero, creo. Cocinero, ¿no? ¿Has visto qué marca pertenece Cocinero?
Ya, por ahí te podría decir que es... Alicorp Ali. es de cocinero, pero no creo que sea la. Sí, O si era. sí es. Alicorp, ese era algo con Corp, pero tenía miedo de decir una palabra equivocada antes del Corp. No, no, no. Intercore sí es que él tiene, pero Intercore quiere, digamos, quiere subir más arriba. Pero Alicor es la que está arriba totalmente. De ahí le sigue la empresa cervecera Bacus, Interbank, PSP, Continental, Scotiabank, Nestlé, Ferreiros, Natura Cosméticos, Kimberly Clark y Google. ¿No? Y vamos bajando, ¿no? Por sectores, ¿no? La empresa líder tanto en sectores, ¿no? En las AFP se ubica Profuturo. En segundo lugar está Prima AFP. En tercer lugar está el AFP Integra del grupo Shura. Y en el cuarto lugar está el AFP Habitat. En la industrial está Damper, Camposol, Pirú. En la alimentación, Alicor le gana a Nestlé. Alicor le gana a Nestlé. No, no se escucha mucho. Fuera de broma, no se anda escuchando a Alicor, pero Alicor está arriba. Alicor está arriba. Después está, ¿no? En tercer lugar, según la alimentación, en sector de alimentación, está San Fernando. El grupo Gloria, Mondelez International, PepsiCo, Live, Molitalia, Bimbo. En aseo, ¿no? Bueno, en aseo, cosmética y perfumería están Natura Cosméticos. En segundo lugar, Kimberly Clark. Tercer lugar, Belcorp. Unique, aunque ya aunque dijeron que habían roto lazos, pero bueno, no sé. En automotriz, sí, pues no. Si eres hincha de los carros, está Toyota. Volvo, Honda, Gildemeister, Hyundai, acá en el Perú, no estoy hablando a nivel mundial, porque a nivel mundial cambia totalmente. En autoservicios, no está la Sabea. Ahorita, ¿quién la está rompiendo totalmente? A ver, aunque le falta un poquito más de expansión, pero la está rompiendo en autoservicios. No, no está Plaza Vea. Plaza Vea pertenece a supermercados peruanos. Está ahorita Macro. Y de ahí pues no le sigue Cencosud, supermercados peruanos y el cuarto lugar pues no está Totos. ¿Conoces un Macro o no? Macro, Macro, la tienda Macro. Y en en el bancario está Interbank. En las bebidas pues no está Bacus. En los centros comerciales pues no. ¿Quiénes han estado invadiendo? Real Plaza. Y en consultoría pues están las IBM. Digamos, ¿cuál será pues no el fin de esto? ¿Cuál será? ¿No? Porque todos, digamos, tantos en ideologías, ¿no? Tantas ideologías, educación, todo ello, tratan de manipular a través del imperio, ¿no? Como digo, ojalá que el imperialismo les sirva, pues, ¿no? Les sirva de información a ustedes para que, digamos, eso es lo que buscan. Manipular de una u otra forma, tanto económicamente, tanto políticamente, tanto socialmente, como ideológicamente. Claro que ahorita estamos en esto. Hasta el socialismo es una ideología. El comunismo también es una ideología. Ya queda en ti como persona, ser humano, leer, analizar y comprender, ¿no? No, por ejemplo, yo no me dejo influenciar por religiones. Yo sí soy cristiano, digo, ¿no? Pero he leído un poco de acá y de poco, ¿verdad? Para ver si las informaciones que a veces algunos tienen son verídicas, ¿no? En lo que es político, no tanto, no me he dejado influenciado, ¿no? Y también la forma de pensar, ¿no? Pues digamos cómo actúan los hombres, cómo actúan las mujeres y todo ellos, ¿no? Y con lo que yo siempre busco, ¿no? Empatizar con todos, ¿no? Más que todo empatizar. No como dijiste al inicio, no, por eso, disculpe, tuve problemas técnicos. Bueno, te comprendo, suele suceder.
¿A quién no lo ha sucedido? A mí también me ha sucedido. Por ejemplo, a veces se me ha ido la señal del internet, no tenía que usar datos y no sabía cómo poder, en ese momento no tenía la instalación, el programa Zoom a en mi celular. Aunque el celular es, ¿no? Es una marca, bueno, es una computadora más pequeña que todo. ¿No? O sea, eso lo vamos a ver, ¿no? Lo que es la paz armada, la tranquilidad, supuestamente la paz armada, porque después que existía la guerra mundial, llega a explotar totalmente todo, ya que, no digamos, antes, a comienzos del siglo XX, ¿no? Casi finales del siglo XIX, los cambios políticos y económicos del medio siglo anterior, con recelos territoriales, ¿no? Porque, digamos, tú no te vas a quedar contento con la parte que te dieron. Formación de imperios coloniales, entre otros hechos, provocaron que las tensiones entre las potencias europeas alcanzaran un nivel crítico. ¿Por qué crees que se le conocía como paz armada? Pues comprendía entre 1871 y 1914, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que hace esto? Preparación de la Primera Guerra Mundial. La paz armada, bueno, una feroz carrera armamentista entre las principales potencias imperialistas agrupadas en bloques. Una fuerte competencia económica entre las mismas, la que tuvo como eje la política exterior de Alemania. El surgimiento de nuevas potencias en el escenario mundial. Alemania, los Estados Unidos, Japón e Italia. Pues, si te acuerdas quién había convocado, ¿no? Lo había convocado, yo te dije, acuérdate ese personaje, Otto von Bismarck, ¿no? Conocido como el canciller de hierro, ¿no? Lo vamos a ver. Pues, siendo el canciller de Alemania, vuelve a aparecer otra vez con la paz armada. La opinión de considerar una amenaza para Alemania al revanchismo francés. La búsqueda de una alianza con Rusia para neutralizar dicha amenaza. La formación de alianzas políticas europeas como la Alianza de los Tres Emperadores, Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Y también vamos a ver la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, en 1882. ¿No? Porque existió la paz armada primera fase y la segunda fase. Eso lo estaríamos viendo el día lunes, en la misma hora. ¿Qué? El día lunes lo vamos a ver, estar viendo en la misma hora, de 9 a 10:20. Trata de mandar tus actividades pendientes. Ya, Sí, pues mira, sábado sin falta. No, bueno, hasta el sábado, el domingo era una cierta actividad, y es que no voy a enviar antes de que se caiga, o sea, mañana. sí, para poder ya, para poder, porque te vas a atrasar, ¿no? Envíalo, No, ¿no? sabes que no le quiero entrar por pedacitos. Ah, No le quiero entrar por pedacitos la tarea, y como creo que la mayoría era para el sábado y creo que había uno u otro para el domingo. Pues mejor espero y lo entrego mañana. sí, sí, porque ya, ya no vamos a Pero bueno, leer. si es que no agrega algo hoy día, ¿no? Bueno, si es que agrega, es también. No, no, solo voy a esperar a que ustedes manden sus actividades, ¿no? Para poder ya poder empezar con lo que es a nivel mundial. Ok. Ya, nos estamos viendo el día lunes a la misma hora. El mismo ID y la misma contraseña, porque a veces ocurre que he mandado a veces a las 11 de la noche el enlace. Yo siempre digo es el mismo ID y es la misma contraseña. Ok, profesor. Ya, nos estamos viendo el día lunes. Cuídate, nos vemos. Chao.